Así la Secretaría de Comercio intima a los frigoríficos que se salieron del plan de cortes cuidados a aplicarles la ley de abastecimiento. Este comunicado acaba de salir, es una resolución que lleva la firma del secretario Roberto Feletti. Acá lo estamos viendo primero en La Nación y dice, me dijo ustedes, conforme a lo que me informaron los supermercados, básicamente sobre lo que está sucediendo con el programa Cortes Cuidados. Bueno, y acá dice, atento a que dicha decisión unilateral, o sea, la de retirarse de este programa de cortes cuidados, intempestiva e irrazonable, implica incurrir en las conductas previstas en el artículo 4 de la ley 20.680, acarreando un impacto grave sobre el anormal abastecimiento de los cortes de carne referidos. Bueno, acá dice... oportunamente bajo apercibimiento de aplicar las medidas pertinentes contempladas en dicho cuerpo normativo. Se está acelerando no solamente la inflación, sino también el enrarecimiento del clima político. ¿Me dejas que te diga un dato de hoy? Por favor, así lo dejamos. Un dato de la tarde. Pregunté en la Casa Rosada, ¿hay alguna medida anunciable el viernes, cuando anuncien todas estas, de reducción de gasto? Aunque sea simbólico. No hay nada. Digo, pero ¿no les parece que está la sociedad esperando que le digan esto? Bueno, puede ser, lo vamos a analizar. Hoy, a las 6 de la tarde, no, la verdad que no se nos ocurrió. La Subsecretaría de Resiliencia lanzaron. Pero volvamos a la economía. Sí, quiero preguntarle algo a Javier. ¿El número 374 o qué? Y claro, ahora le preguntás. Cuando vos corregís por la brecha cambiaria, porque el tipo de cambio el oficial no es el de verdad, ahí tenés ese número de inflación. Y quiero ligarlo con esto que acabas de decir. Ahora, grave. Es muy grave en dos líneas. Primer punto, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios de salarios, cómo no combatir la inflación. O sea, la metodología que aplican acá nunca funciona. ¿Querés un país que nunca funcionó en Argentina? Salvo la convertibilidad, siempre tuvo inflación, ¿sí? Y cuando no tuvo inflación no tenía controles de precio. Pero no solo eso, es mucho más grave la aplicación de la ley de desabastecimiento. Y voy a explicar por qué. Porque implica un avance sobre la propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de precios funciona en base a la propiedad privada. Yo te vendo mis anteojos, vos me das dinero, eso es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos te metés con la propiedad privada, rompiste la señal. Entonces, genera dos efectos, más presión en los precios y caída de cantidades, al margen de lo que implica en términos de libertades que te están avasallando la propiedad privada. Por lo tanto, digamos, este gobierno está escalando en la locura. Es decir, sacar, desempolvar la ley de abastecimiento, esto es una aberración. Laura. Bien, bueno, recién mostraba, te decía Luis, el precio de los alimentos, la estampida de los precios de los alimentos que impactan sobre sectores vulnerables. Es decir, es muy probable que aumente la pobreza. Que van a aumentar los pobres y los indigentes. Bueno, van a aumentar pobres e indigentes y por lo tanto se va a profundizar un modelo pobrista. Este modelo pobrista, finalmente en 2 años, ¿no va a beneficiar a los votantes del kirchnerismo, que son su público? No, esto no puede beneficiar a nadie. No. Bueno, no. Lo que quiero decirte es que va a aumentar la pobreza y entre los más vulnerables son los votantes de Cristina, consolidando un modelo pobrista. A ver, lo que yo veo es que los están hundiendo cada vez más. O sea, nadie puede, digamos, querer... Yo creo que cada vez va a haber menos votantes de Alberto y de Cristina también. Pero bueno, yo no soy... Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo. Leche en polvo es lo que consume la gente, ¿no? Sí. Sigamos con el tema de inflación y precios, que es lo que está... ¿Sabés cuánto sale un paquete de 800 gramos de leche en polvo? ¿Cuánto? 745 pesos. No puede ser. Precio INDEC. Pero imagínate, precio INDEC, vos contemplás que en el interior del país, Patagonia, es muchísimo más caro. 900, 1000 pesos. Entonces, eso es la leche en polvo. ¿Cuántos gramos? 800. ¿Sabés cuánto sale el kilo de tomates? 290 pesos. Vos pensás que yo solo con una leche en polvo y un kilo de tomates ya tengo casi 1000 pesos. Bueno, ahora, pero el agravamiento de las variables del país viene derrumbándose. Y, a ver, yo creo, y después lo vamos a desarrollar si tenemos tiempo. Esto es distinto a lo que pasó hoy, ¿eh? Está bien, pero digo, la inflación sigue, digamos, la inflación se ha profundizado en los años. Y sin embargo, digamos, el kirchnerismo, a pesar del deterioro... Hay un elemento más que falta. Que ha tenido, la gente lo ha seguido votando. Hay un elemento más, porque vos, Luis, hablabas de inflación, 4,7%, Alberto Fernández en el Aquagym, en Saturno, pero hay un elemento más. Estaba la 9 de julio repleta de piqueteros. Claro, ahora vamos a ir a la política porque tenemos tiempo, pero ¿qué están haciendo, De Angeli? ¿Qué están haciendo con la economía, con el campo, con la carne, con el aceite de soja, con el aceite de harina de trigo? Bueno, vuelven al pasado, cosa que ya fracasaron.
cuando interviene el Estado, no te olvides que en el 2012 tuvimos la peor cosecha de trigo, que creo que tuvimos que importar, y yo estoy seguro que importamos harina del Uruguay, un país granero del mundo. Pero bueno, se perdieron esos papeles. Va a pasar con todo. Mira, estaba el kilo de leche en polvo me está diciendo 900 pesos. 745, Son 30 litros de 49. leche fluida a que le pagan al tambero. El tambero es de los 30 y pico pesos. Quiere decir, son 30 litros por un kilo de leche en polvo. ¿Dónde está? Está en la carga de inflación que tiene, la carga de impuestos que tienen. Sí. A ver, mirá, si nosotros, todos los productores, decimos, bueno, le vamos a regalar al Estado Nacional los 7 millones de toneladas de trigo para que hagan, No baja. ¿sabes cuánto bajaría el pan? ¿Cuánto? Menos del 10%. Bueno, hay un gráfico. ¿Cuánto está el pan? A ver, tenemos El pan está alrededor de 240 el kilo, No, depende. 300 más. ¿Dónde ¿Quién lo conseguí 200 No, más? te digo Lo el voy a precio en comprar DEC. ya. Te digo el precio en DEC febrero el último componente de trigo registro. del kilo de pan son el 11%. El 11% como abundante. Ahí está, mira, eso que estabas diciendo. 13% es el componente de trigo, esto es hecho por la Fundación FADA. 5% la industria, o sea, el molino, el que hace la harina, ¿no? 60% la panadería y 22% el Estado. Bueno, la panadería paga impuestos también, ¿eh? Sí, todo para Claro. impuestos. Pero, a ver, ¿ustedes hablaron últimamente con panaderos? Carísimo. Dice, yo tengo que pagar las cargas sociales, lo tengo que llevar. Esta es la locura. Ah, sí. No es que aumentan los precios, se deprecia más la moneda. Y Ese es además el todo es punto. miles, Ese es ¿no? el- Y la claro, carga eso- Pero además, impositiva que pero además tiene. hay faltante, Luis, porque este es el Claro, otro problema. claro. Lo que empieza a haber es faltante, entre otros, el de la harina. ¿Qué va a pasar si además ahora avanzás con este supuesto fideicomiso sobre el trigo y la harina para poder sostener esto? Bueno, lo más probable es que vuelvas a tener más faltante. ¿Y Claro cómo que sí. vas a Está controlar, perfecto. perdón, que los vamos a- panaderos cumplan con el precio comprometido de pan? Bueno, ¿qué le van a ¿Cómo meter? vas a ¿Una hacer? ley de abastecimiento? ¿A los para eso? panaderos? Pero está perfecto lo que señalaba Luisa. Acá hay dos líneas de análisis. Una, digamos, la que plantea Alfredo, sí, que es correcta. Vos fíjate esto. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es 60%. Quiere decir que el Estado se te queda con el alimento de 240 millones de seres humanos y tenés 5 millones de personas que no le alcanza para comer en Argentina. Primer punto, carga fiscal. Ni hablemos de la guerra, ¿no? Ni hablemos de la aparte. Ya digamos, esos niveles de... Yo sinceramente voy a perder la forma, pero esos niveles de estupidez son inaceptables para un presidente. O sea, verdaderamente es un desubicado, digamos, frente a ese horror, digamos, hacer... Esa analogía es una locura. Y lo otro es lo que vos señalás, Luis, que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, el gobierno viene emitiendo a mansalva. Cuando se le avisaba de esto, decían, ven, la inflación viene bajando. Se benefició de dos cosas, digamos, básicamente para que no tuviera inflación cuando arrancó a emitir a lo loco. Uno era el trabajo que había hecho antes Guido Salderis en el Banco Central, que había metido un apretón monetario tremendo. Y se estaban empezando a ver los efectos de la baja de la inflación, que sumado a los efectos de la pandemia te permitió ver números más bajos. Ahora, ¿cuál es? En especial en un contexto donde se te había caído la demanda de dinero, que no es menor. Ahora, lo digo porque todos los procesos hiperinflacionarios arrancan con una caída en la demanda de dinero. Y el otro elemento que también es muy importante y que nunca lo menciono, por ejemplo, en una de las declaraciones Alberto Fernández le echa la culpa a Macri. Está mal eso, él dice, no, le heredamos la inflación, eso es falso. Y yo voy a explicar por qué. Porque la política monetaria tiene un rezago de 18 meses. Yo que sepa, este hombre está en el poder hace 26 meses. La culpa no es de Macri, es tuya, Alberto, se acabó. Pero Alberto decía en agosto de 2021 que su gobierno, que él, que el Frente de Todos iba a bajar la inflación. Ahora estamos creciendo y vamos a resolver el problema con el Fondo Monetario Internacional. Lo vamos a hacer sin presiones, sin apuro, y lo vamos a hacer cuidando a los argentinos y a las argentinas. Hemos partido de niveles muy elevados de inflación y tuvimos el impacto del aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo. Estamos en niveles altos, lo sé, pero la inflación poco a poco, mes a mes, va bajando. Pero Florencia, nunca tuvo una política antiinflacionaria, nunca tuvo una arranca política el para viernes, atacar la arranca el ¿Esto de inflación. cuándo fue? No, hace 2 Luis? Esto de años. agosto del año pasado. Bueno, además te Desde digo, junio del hay- año pasado que la inflación interanual de la Argentina es de más del 50% anual. Bueno, hay un problema ideológico ahí. Ellos lo que creen, y te lo han defendido un montón de veces, que si los salarios están por encima de la inflación no es tan grave.
Lo que no tienen en cuenta es que el 40% de la Argentina trabaja de manera informal. Pero, Sí, Pero además claro. no es verdad Perdón, eso. incluso el No, te digo lo que asalariado ellos- privado lo que y ellos público va a perder contra la ¿te inflación. podemos dar Bueno, números? te digo cuál es la Vos mencionabas los justificación. acampes en la 9 de ¿Cuál es la julio. ¿Por qué son los justificación? acampes en la 9 de julio? Por el salario mínimo. Y Mirá, claro. claro. Esta es la Claro. discusión. Sí. Porque los salarios dejaron de alcanzar Todos vamos para a lo ser más inmediato, pobres. no para el mes. Después lo vamos a escuchar a Claudio Jacqueline hablando de la vuelta del Capitán Frío. Las recetas que proponen para la economía, la verdad que te agarra la cabeza. Y obviamente vamos a seguir hablando del campo porque se vienen las retenciones. Dicen que sí, que no se vienen las retenciones. Ahora, estamos hablando de inflación interanual. Lo mostramos al presidente en agosto del año pasado. ¿Compartimos estos datos, por favor, Florencia? Sí, mira, el presidente hablaba en agosto del año pasado que venía de una inflación del 51,8% en julio, del 50% en junio, y la bajó, no, todo lo contrario. Le puso el pie en el acelerador. Mirá septiembre, 52, octubre 52, noviembre 51, diciembre 50, enero 50 y 52 febrero, y todo indica que marzo... Agárrate. Todo indica que marzo, mira, la inflación mensual de ¿Marzo va a ser peor que febrero, es verdad en marzo eso? te falta combustibles, te falta prepagas, te falta... ¿Qué va a pasar con el Escuelas. agua, con la luz, con la electricidad, No, bueno, con ya- el gas? Ya hay Te un aumento del falta gas que en la escuelas. provincia de Buenos Aires del más del 40% de las Te- empresas. Bueno, Bueno, pero colegios, por eso, marzo de es nuevo, a ver, este históricamente un mes muy gobierno alto de no inflación cree, alta. lo que decía Claudio recién, en bajar, o sea, hay valores en los cuales no cree. Bajar el gasto público, no considera que el gasto público sea generador de inflación. Pero ni siquiera se no lo plantea. Por Este es el eso, Perdón. digo, no No consideran se lo que la plantea. emisión genera inflación. Entonces, bueno, todas esas medidas que los países más o menos normales irían dando para bajar la inflación, este gobierno no cree en eso. Va a ser- Entonces, Tienes A ver, razón, Laura, va a ser más a mí, alta la inflación. Sí, porque acá vos también, digamos, hoy te las estoy dando todas. Estás muy finito. No, porque me regalaste el libro, me pusiste con Estás muy afecto, listo. finito. Entonces, No, pero Lo enterneciste. esto es muy importante porque en términos dinámicos hay más inflación y se va a venir más inflación. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un proceso, por ejemplo, en el que te cae la demanda de dinero, porque además ya emitiste y todo eso, ¿qué es lo que pasa? Primero se te va al tipo de cambio, después se te va al precio de los transables, después a los mayoristas, ¿sí? Después, o sea, te viene el consumidor y por último vienen los salarios. Ahora, vos fíjate, ¿qué pasa? Cuando vos tenés ese problema en el mercado cambiario, que tenés más brecha, pero no te dejan de subir los transables. Claro. Quiere decir que vos estás ahí viendo toda la inflación reprimida. La inflación reprimida, no solo que viene ya a niveles del 135%, por decirlo de alguna manera, ¿Cuánto dijiste que era la inflación reprimida vos? 137% es. La de cuando- alimentos. No, no, claro, sí, sí, pero de alimentos, fíjate que viene Todo. primero. No, sí. Entonces, Todas. cuando Te vos... falta tarifas. Claro, o sea, te eso es lo que falta- es el que te sube primero, porque son los transables. Te falta tipo y de si vos cambio. corregís, O claro, sea, bueno, si vos no pones un freno de mano a un auto que viene por la banquina a 150 kilómetros por hora, igual ya no lo podés frenar. ¿cómo Pero no? eso- A pero ver, eso ¿cómo le no? gana- ¿Cómo no lo no podés lo No podés lo frenás de golpe. No, Claro. ya no lo podés frenar. ¿Cómo no? Porque en realidad vos ya la emisión monetaria la lanzaste. Y vos sabés que los procesos hiperinflacionarios tienen mucho más de caída de la demanda de dinero que suba de la oferta de dinero. No entiendo Vos eso. estás Que hablando la de que gente se viene una deja de querer hiperinflación. pesos. A ver, que cuando es. vos mirás, la inflación reprimida en alimentos, o sea, la anualizás y mirás la reprimida, estás en 350%. Ahora, ¿por qué la mayoría de los economistas dicen no esperamos una hiperinflación, lo que esperamos es una aceleración, pero no una hiperinflación? Bueno, o sea, en realidad la gran mayoría de los economistas argentinos eso de la inflación multicausal no les disgusta. Es decir, los que decimos estas cosas somos los locos y todo. Lo que pasa es que parece que cuando lo leyeron a Friedman, lo leyeron tan mal que no le hicieron que además la política monetaria tiene rezagos. En Argentina esos rezagos tienen 18 meses. Entonces, vos, ahora que estás pagando todos los efectos de la emisión monetaria de los últimos 2 años. O sea, a ver, ¿vos te crees que es la gratis que en el pandemia. año de la pandemia emitieron una base monetaria extra para financiar déficit fiscal? Bueno, esta es otra ¿Qué, cosa. en algún Esto momento va a fue la caer pandemia. patita? A ver, nosotros estamos viendo una inflación, una estanflación, recesión con inflación. Perdón, que ya me he vuelto, perdón. En el medio de una pandemia donde la actividad económica Se paralizó, bajó, se murió. paralizó. Y guarda, que ahora vienen las retenciones. Hay un sector dinámico de la economía, te lo dicen hasta los niños, el campo. El más moderno de todo, el campo. Y ahora vienen las retenciones, porque vienen, ¿no? Hay mucha incertidumbre, porque encima estuvieron mandando muchos mensajes. Ayer, hoy dijo el presidente, el viernes le damos la guerra a la inflación. Y dice, pará, ¿va a anunciar aumento de retenciones?
Tal es así que me dicen, che, no vas a ir a votar a favor del acuerdo con el FMI, me dice, porque al otro día nos van a vacunar con el tema de las retenciones. El campo está en pie de guerra. ¿Qué significa en pie de guerra? Que ya hay movilizaciones en Córdoba, en Santa Fe ayer. Los autoconvocados. Ya autoconvocados empezaron y la mesa enlace está empezando a consultar las bases. Y están alerta como chajás, diríamos nosotros en el campo. No están alerta diciendo al productor, pará, nosotros nos estamos más impuestos, nosotros vamos a salir a la ruta si quieren. Bueno, ya le ganaron una, ahora, ¿no? Ahí está ya el le problema. ganaron Ahí es lo que me preocupa a mí, que este gobierno se encuentre perdido, porque no sabe cómo agarrar el chancho de la cola, no sabe cómo agarrarlo, entonces dice, bueno, vamos a hacer lío al campo y vamos ahora, a De entretenerlo con Angeli, el ¿por campo. qué el peronismo elige al campo como su enemigo, ¿no? Históricamente, si es justamente el motor que le genera dólares en la economía. Bueno, pero a lo mejor es la razón de ellos de pelearse con el campo para buscar un enemigo, como hizo en el 2008. Buscar un enemigo para que dividir al pueblo y tener su reducto de un lado y del otro. Yo verdaderamente los veo muy jugando al filo de... O sea, a ver, o están... dos hipótesis. O están desorientados y completamente locos, porque Cristina sigue hablando de algo que no existe. ¿Viste que hay un planeta, Cristina? Para mí es eso. Hay mucha desorientación adentro del gobierno y muchas diferencias. A ver, dame un segundito de política y ahora vamos con lo económico. ¿Están desorientados o están forzando la mano? No, están muy desorientados. Para mí están muy desorientados, los escuchás. Es más, el kirchnerismo duro ya asumió que Alberto está terminado. Por eso rompen. La Cámpora asumió que Alberto no tiene salida. Que esto ya fue. Y entonces se quiere saltar antes. Saltan. ¿Claudio? En realidad, todavía no saltan, se quedan con las cajas, se quedan adentro. La realidad es, si no me echan, nos quedamos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si bien están pensando que este gobierno no tiene 2023, van a tratar de salvar la propia. Pero, perdón, ¿están desorientados o están desorientados. Sí. Y hay mucho conflicto interno de visiones absolutamente enfrentadas, y este es el problema más grande. No hay ni siquiera diálogo. Pero además, con lo que hablábamos recién, y te agrego un dato que es muy importante. Hoy tenemos un veranito cambiario. Bajó el dólar blue bajó. ¿Por qué bajó? ¿Por qué? Bajó porque ante el anticipo de que podía haber tensiones, anticiparon liquidación de exportaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué? Que el problema lo vas a tener dentro de un mes, 2 meses, porque lo que tuviste ahora es un aumento de la liquidación de exportaciones del 40% respecto a los años anteriores. Ahora te pregunto a vos, Laura, ¿pero por qué anticiparon liquidación de exportaciones? Porque temían las retenciones. Porque lo que están teniendo desconfianza es que aumenten las retenciones. Exactamente. Entonces van a buscar un conflicto. Si aumentan las retenciones va a haber conflicto. Ayer al ministro le pregunto yo ahí en el Senado. Porque, ¿Le claro, pediste qué, perdón? ayer tuvo el ministro en el Senado. Guzmán, sí. Guzmán y bueno, los productores me vieron a mí ahí, enseguida Alfredo, preguntarle si va a aumentar las retenciones. Y le pregunto, mire ministro, el Chaco, Tucumán y todas las provincias del norte están a 60 días empezar a sembrar trigo. Y así sucesivamente para abajo, después Entre Ríos 80 días, y el sur de Buenos Aires y Córdoba, y La Pampa y Córdoba son los últimos que siembran. ¿Van a aumentar las retenciones? Sí o no, díganle a los productores. Claro, es que esa es otra cosa. La incertidumbre. No lo sabe, pero Y Dios da vuelta. Zaraza, Dice, todavía Zaraza. no está previsto aumentar las retenciones. Entonces, Entiendo. Perdón, ¿querías completar algo más? Perdón. No. Entonces, la incertidumbre de los productores, eso los tiene alerta. Dice, claro. bueno, ¿qué hacemos? ¿Sembramos trigo o no sembramos? Pues esa es otra cosa que te rompe en la cabeza. pero- ¿Están desorientados? Ahora te doy, Javier. sí. ¿Están desorientados o...? ¿Sabes que yo no estoy tan de acuerdo? Yo creo que hay cosas objetivas. Cristina Kirchner está perdiendo poder y esto lo podemos demostrar con datos objetivos. Hay una plaquita ahí, pero te la voy contando. Dale. A ver, en la Cámara de Diputados, Cristina era dueña y señora, en el Senado sin duda, ¿no?, de su bloque de 117 diputados. ¿Y ahora? Cuando se votó, ahí tenemos la plaquita, Sí. cuando se Acá votó... atrás tuyo la tenés. Sí, pero ahí la estoy viendo. Bueno. El acuerdo con el fondo, a Cristina le respondieron 28 diputados. Perdió control en el Senado. Tenemos ahí un corte de Mayans que dice cada uno va a votar como quiera, la mayoría de los votos va a ser a favor. Perdió 5 millones de votos desde el 2019. Perdió 1 millón de votos en la provincia de Buenos Aires a manos de la izquierda trotskista. Perdió la provincia de Buenos Aires. Es una señora que escribe cartas que solo revelan su impotencia, donde pide cosas que no se le
digamos, que nadie les da, ¿no? Sí, Alberto y ahora por quiere eso está- portar al frente a decir que es una víctima, que casi es un atentado. Bueno, sí, un auto, hay varias versiones, pero yo coincido que, digamos, No sé si está, es un autoatentado. filmado de tal manera donde yo creo que los servicios de inteligencia han participado, porque pareciera que el que tira la piedra es el que está filmando. Y entonces, yo lo que digo es que esa pérdida de poder de Cristina Kirchner hace generar planes a ella. Yo creo que acá hay que mirar dos personajes. Uno es Guado de Pedro. Guado de Pedro es la carta de Cristina para el 2023. Te lo puedo desarrollar si querés, pero te la puedo tirar ahí. Dale. Bueno, por ejemplo, Guado de Pedro, a diferencia de Máximo Kirchner, vos lo veías que estaba de viaje en España instalándose y estaba mirando el discurso del presidente. Pero, con todo respeto, Sí. El barco se... Sí, ¿viste? sí. Que esté- Pero lo que de digo esté es... no, está obvio, bien lo que vos digo es decís, lo que ellos no piensan. cuestión de información. Bueno, Y entonces están desorientados. bueno, Están desorientados. No, bueno, o yo están- creo o que tienen puede llegar a haber una Están fractura. entre la desorientación y la desesperación. Ahí está. Yo creo que puede llegar Eso a haber una fractura del peronismo no kirchnerista antes del 2023. Bueno, esto es un peligro para la economía y para la política, porque acelera no solamente los problemas económicos, sino que acelera los problemas políticos. ¿Me das datos económicos que ahora voy a mi ley, por favor, Florencia, los que te faltaban? Sí, bueno, ahí teníamos los datos de la inflación y además un poco en función de esto, cuáles son los anuncios que está esperando hacer el gobierno el viernes. Ajá. Por un Así lado, suba de las retenciones de aceite y harina de soja para evitar la ilegalidad o los cuestionamientos. Van a decir que no es una suba de retenciones, sino es una quita del beneficio que tenían estos dos productos versus el poroto Perdón, de Florencia, soja. hoy como están las cosas, les paran las rutas. Va a haber lío, ¿eh? Sí. Ahora Bueno, sí. ese por un lado. El otro tema, otro relanceamiento de precios. Cuidados, atentos a esto, porque muchas empresas ya están viendo esta noticia que vimos de último momento de la aplicación de la ley de abastecimiento contra los frigoríficos y diciendo, ¿me puede pasar lo mismo en precios cuidados? Empieza la rebelión Mucho del mundo ruido empresario. en el tema empresario ya con esa noticia. Y por último, ojo a esto, te lo adelanto. Precios de referencia para alimentos frescos y hasta precios máximos. Bueno, por eso Claudio Jacqueline dice que volvió el Capitán Frío. Exactamente. La idea, Alberto, es congelar todo lo que pueda. Entre otras ¿Congelar? cosas. ¿Pero qué tiene una empresa de frigorífica? Bueno, tiene un freezer que anda mal. Mirá Este cómo es el metió problema. chiste, Laura. Mirá Tiene cómo un la analista freezer, política tiene un metió freezer chiste. que anda mal. Es un freezer que además, una de las cosas que quiere hacer es poner un precio para la harina que implica que el Estado, junto con los molineros, van a tener unos 25.000 toneladas mensuales que le van a costar más o menos, y habrá que ver quién pone la plata, pretenden que sean los molinos, 250 millones de dólares. 200, ¿te das cuenta? 250 millones de dólares en la Argentina es una locura. Son Mirá los, de Angeli son cómo los te mira con la 400 cara. millones que quieren sacar de los 2 puntos esos que le van a aumentar a la harina y al, Exactamente. y al aceite. Esta es la discusión que tienen en estas horas. Bueno. Dicen que Julián Domínguez, si suben las rotaciones, los puntos que le Se quedan va. todavía para el maíz, se va. Bueno. Habrá que verlo. Sí. ¿Qué quiere hacer Alberto Fernández? Congelar Dale. todo, inclusive la política. ¿Cuál es el vínculo? Él quiere que nadie se vaya, porque no puede echarlos, porque tendría una fractura que sería letal para su gobierno. Entonces hacer la que hizo Cristina Kirchner y Néstor Kirchner con Scioli. No hablarles, frizarlos, ponerlos en el freezer. Bueno, eso Esta no- es la idea. Ahora, ¿qué El hace vacío. esto? Hace que haya un funcionamiento del gobierno extremadamente particular. El ministro del Interior no es ministro del Interior. El jefe de gabinete tiene que ser de ministro del Interior. El jefe del gabinete de asesores va a ser el próximo coordinador del equipo económico, junto con Culfas y con Martín Guzmán. Este es el sistema Bueno. con el que quieren funcionar. ¿Y el ministro de Economía, Milei? Claro, ¿El ministro de Economía? Esto es lo grave, porque tienen un problema de diagnóstico. Es decir, Lo mismo me dijo la Cunza. Claro, te digamos, están o sea, dando a ver. un analgésico para un problema del colesterol gravísimo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto que, digamos, diagnostica mal. Entonces, por ejemplo, te dice, no, bueno, vamos a subir las retenciones para combatir la inflación. A ver, muchachos, o sea, la tasa de inflación es la variación de los precios. De última, las retenciones te pueden modificar el nivel, pero no la tasa de variación. Con lo cual, ¿Cómo no entiendo? claro, la inflación es la tasa de variación de precios.
La retención lo que te modifica es el nivel de precio, no la tasa de variación. Es decir, que vos modifiques el nivel No va a bajar el precio del pan no va a bajar la ni del pan inflación ni de por la esto, carne. porque digo, no tiene que ver con eso. Después, cuando le echa la culpa a la guerra, siempre la culpa es de otro. Le echa la culpa a la guerra. ¿Cómo le va a echar la culpa a la guerra? Digamos, o sea, la guerra no tiene 20 días todavía y todavía no está el impacto sobre los precios. O sea, digamos, es una locura. Antes le echaba la culpa a los empresarios. Bueno, por eso, siempre la culpa es de otro. Esa es la magia de la inflación multicausal. Permite que, digo, por eso aman los políticos a los economistas que dicen esa barbaridad, porque son cómplices. Pero fíjate esto, en un momento dice, no, bueno, porque la inflación importa. Eso es otra mentira. Porque suponete que, no sé, el precio de un bien transable sube y yo tengo unos... ¿Qué es un bien transable? Uno que se Sí, comercializa ya sé, en el mercado mundial, que es un commodity, ponele, no sé, la carne. Entonces, bueno, sube el precio de la carne. Entonces, suponga que tenemos unos consumidores cabrones que quieren consumir eso a lo que sea, que no es la realidad justo, No, pero que perdió 30% la calle, pero supongamos que se fuera el caso, vos vas a tener que gastar más plata en eso, si querés mantener el consumo. Entonces vos tenés menos plata para gastar en otras cosas, entonces los precios de las otras cosas caen y por ende no tenés inflación. Es mentira, o sea, la inflación ocurre porque hay convalidación monetaria y este gobierno viene emitiendo a lo loco desde hace 2 años y medio. Entonces digo, 26 meses para ser exacto. Entonces digo, basta de echarle la culpa a los de afuera, la culpa la tenemos nosotros, es porque no ponemos las cuentas en orden, necesitamos emitir a mansalva y eso es lo que genera inflación. ¿Nos hacemos la pregunta inquietante? ¿Nos hacemos la pregunta inquietante? Yo sé que los procesos no se repiten. Pero como soy una persona grande y he vivido mucho estos procesos, estoy notando cierta aceleración. Te puedo dar una frase brillante que decía Dornbusch. Dornbusch decía, las crisis tardan en llegar mucho más de lo que nosotros creemos. Ahora, cuando llegan, toman una dinámica mucho más violenta de la que esperábamos. Bueno, y ahora sí, hay un escenario que no... A ver, no es un escenario igual al de la Rúa, ¿no? Claudio, no es un escenario ¿Qué tiene parecido y qué tiene distinto? Bueno, en lo económico tenés muchas diferencias. Primero porque tenías la convertibilidad y tenés una restricción imposible de salir. Era un cepo el que te ponía que no podía salir. Tenías una deflación en ese momento. La situación es muy difícil. ¿Y en lo tenías político? partido, la coalición de gobierno. Bueno, con ahí el está parecido. Con el peronismo afuera. Con el peronismo tirando piedra. Era un afuera. presidente no peronista versus... Yo creo, Alberto, con la pandemia y con esto, si realmente fuera un presidente no peronista, ya estaba fuera del A gobierno. ver, yo digo, sin un duda. presidente que hace esto, lo vuelvo a poner porque esto significa que está desorientado. Yo como estoy totalmente de acuerdo Y que con eso. no tiene idea del contexto político. Lo estoy viendo de Gordo Amadeo también, que va a venir en el próximo programa, pero fíjense ustedes, un jefe de Estado que no se da cuenta que no fuimos al default, solamente porque la oposición, a mi entender, esto es una opinión personal, tuvo la responsabilidad de evitarlo. Un presidente que no se da cuenta de eso y que en el medio de todo eso muestra eso y le dice, creo que lo subió él al Twitter, ¿viste? Alguien le tiene que decir, pare, sacale la mano, Sáquenle como el Trump, teléfono. ¿viste? Pero, Luis, Pero miremos esto de nuevo. déjame que te diga este Déjame que dato. ponga el video, por favor, gracias. Dale, poneme el video de nuevo, por favor. Dale. Ahí están las alumnas de Aquagym. Esto, como decías vos, fue 16:01, Luis. Cuando- Un minuto después del dato de la inflación. E insisto, al mismo tiempo, las calles de la ciudad de Buenos Aires repletas de piqueteros pidiéndole más plata, pidiéndole flan, diría Casero. Bueno, a mí me hace Antes acordar de- a Cristina Kirchner cuando bailaba y había muerto Bueno, gente. Es ese antes grado de la pausa, desconexión. después de la Claro. pausa, ¿cuántos minutos vamos a tener, producción? Sí. Vamos a tener tiempo. Dame una línea, por favor. Una línea para que veas qué diferente es tu visión que la que tiene el propio presidente, que están convencidos que el viernes relanzan el gobierno y cambian el humor. Así que para que veas Bueno. qué diferencia Bueno, que es y la para visión. colmo, cuando volvamos y te mostramos lo que te mostramos, van a decir, no, estos tipos algo les pasa. El trujoyero relojero